Hola, bienvenido a tu curso de Excel. Lo que vamos a ver ahora es un concepto básico que sirve para las bases de datos en Excel. Ojo que este concepto te puede servir para cualquier tipo de curso de Excel, ya sea un curso básico, intermedio, avanzado, tablas dinámicas, cruces de datos, etcétera, 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 ya que es un concepto universal. Muchas personas cuando hacen una planilla, de repente colocan los títulos en cualquier lugar, los datos en cualquier lugar, se saltan columnas, se saltan filas, colocan espacio vacío, etc. Si tú quieres hacer una planilla de ese tipo, no hay problema porque esa planilla como para mostrar un dato como una especie de reporte que vas a hacer alguna vez, está excelente. Pero ¿qué pasa cuando yo necesito analizar datos en Excel? Yo necesito tener una tabla bien hecha, ¿ya? Y antes de hacer la tabla bien hecha tengo que identificar qué es lo que es una base de datos de Excel o una tabla de datos de Excel. Primero que todo, esto es toda la base de datos o tabla de datos se le quiere decir, ¿ya? Pero esto es una base de datos chiquitita en Excel. Esta tabla de datos, fíjate que acá contiene 8 campos y para abajo contiene 8 registros, por ende es una tabla de 8 por 8, ¿vale? Esto que está acá se le llama campos, técnicamente se le llama campos, se puede llamar columnas, pero para ustedes se llama campos, campo root, campo nombre, campo patente, campo sexo, estado civil, dirección, comuna y reclamo. Y estos que están acá abajo se llaman registros, registro de Alicia, de Carlos, de Ana, de Andrea, Andrés y así sucesivamente. Ahora, cuando yo quiero realizar una base de datos, la idea es que siempre quede lo más cuadrado posible como está esta de acá. Y acá vamos a ver lo que no tiene que suceder. Reglas de una base de datos. Primero, sus campos no pueden haber filas, columnas ni celdas vacías. O sea, me refiero a esto que está acá. Si yo hago esto, para Excel significa que la base de datos comienza acá y termina acá. Y fíjense que acá hay 2 registros más. Entonces, ojo, esto no debería existir, ¿vale? Usted no puede colocar ni una fila vacía ni una columna vacía entre medio y ojalá celdas vacías tampoco. Por ejemplo, acá le faltan 2 sueldos. Basta con que usted coloque un 0, presione Enter, le va a aparecer la rayita para el formato signo peso ya. Y si no tiene formato le va a aparecer el 0. Pero cuando son poquitas celdas, ya, no hay problema en colocar el 0. Pero si son muchas, no importa, déjela así. Pero lo más importante es que esta columna sí cumpla. O sea, esta columna no puede tener celdas vacías. ¿Ya? Eso es muy importante. Vamos con la segunda regla. La segunda regla habla y dice, no pueden repetirse sus campos y deben estar bien escritos en una sola celda. Significa esto. O sea, por ejemplo, no puedo tener 2 campos sueldo. Tiene que llamarse sueldo 1 o sueldo 2. Sueldo enero, sueldo febrero, o sueldo parte 1, parte 2, etcétera. Pero no pueden haber 2 campos sueldo, porque si yo quiero hacer, por ejemplo, una tabla dinámica, esto me va a traer un problema y no va a realizar la tabla dinámica, ¿vale? La idea es que todos los campos estén escritos dentro de una sola celda y no por separado. O sea, por ejemplo, si yo acá hubiera tenido lo siguiente, supongan ustedes hubiera colocado nombre del cliente, esto está malo. ¿Vale? Esto tiene que estar dentro de una celda, no puede estar de esa forma, ¿ya? Hay otras personas que, por ejemplo, si hubieran colocado acá nombre del cliente, eso está bueno, porque está dentro de una sola celda. Hay otras personas que hacen lo siguiente, por ejemplo, toman esto y lo combinan, lo dejan así, lo dejan con el texto ajustado. Nombre del cliente, esto está malo, porque aquí hay una combinación de celdas. Todo esto que le estoy indicando tiene que quedar siempre dentro de una sola celda como está acá, ¿vale? Lo tercero dice, los datos deben ser uniformes, se refiere a esto. No puede haber un cheques y un cheque. O es cheque o es cheques. Imagínese si usted tuviera, por ejemplo, el campo género, femenino, masculino, por ejemplo. Si usted le coloca F a los femeninos, tiene que colocarle a todos F. No puede colocar F, fem o femenino. Tiene que colocar un dato uniforme para todos. ¿Por qué? Excel interpreta acá de que usted tiene 2 opciones diferentes o 2 tipos de datos, ¿ya? En este caso tiene cheques y cheque, tiene 2 opciones, ¿ya? O 2 variedades de datos. Y a lo mejor es lo mismo, entonces acá lo ideal es que lo que es cheque, y acá se dice cheque también, le coloque la S correspondiente o le quita la S correspondiente, lo mismo que acá, ¿ya? Otro caso, por ejemplo, depósitos, esto está malo, ¿vale? Recuerde que aquí los datos tienen que ser uniformes, ¿bien? Entonces, los datos que tienen problemas podrían ser esos datos que están acá, ¿cierto? Estos datos que están acá porque no están todos uniformes y estas celdas que están acá porque están vacías. Estos son los errores que regularmente uno comete en la base de datos. La idea es que la base de datos, cuando usted las quiera hacer para hacer filtros, para hacer orden, para hacer tablas dinámicas, lo haga de esta forma. Que los datos estén de esta forma, o sea, todos parejitos,
todos juntos. Fíjese que aquí, por ejemplo, aquí es femenino, son femenino, los masculinos son masculinos, soltero, casado, viudo, etcétera. Y acá lo mismo con las comunas, ¿ya? Pasamos al siguiente caso. Aquí tenemos una tabla bien definida, bien hecha, ¿ya? Sus títulos son todos diferentes, no hay celdas vacías y sus datos son uniformes, o sea, lo que habíamos dicho femenino y masculino, ¿bien? Existen diferentes tipos de datos y esos datos uno tiene que identificarlos ya porque esto me va a servir para un futuro. Por ejemplo, existen los campos que son principales o únicos y los campos de repetición. Campos principales o únicos son aquellos campos que sirven para buscar un dato específico, por ejemplo el root. Yo con un root, que es un DNI o root o número de identificación de una persona, yo con un root puedo buscar a una sola persona. ¿Por qué? Porque el root es único o el DNI es único, es para una sola persona, no es para muchas, ¿ya? Con un root yo puedo buscar una sola persona. Y por ejemplo, acá tengo el campo patente, que es patente vehicular. Por ejemplo, mi vehículo tiene esta patente, en ejemplo, CS6522, ¿ya? Y la placa patente de un vehículo es única, la matrícula de un vehículo es única, no se puede repetir, aunque hay personas que sí las clonan, estamos claros, pero debería ser eventualmente única, ¿ya? Y con una placa patente yo puedo saber quién es el único dueño del vehículo, puedo saber a quién pertenece, si pertenece a una empresa o a una persona, por eso se llaman campos principales o únicos, ¿ya? El otro campo se llama campo de repetición, que es un campo que, como tal lo dice su nombre, es un campo de agrupamiento o de repetición. Por ejemplo, el campo sexo. No hay solamente una mujer y un hombre en el mundo, hay muchas mujeres y muchos hombres. Por ende, si usted ve que femenino se repite más de una vez dentro de un campo, ya es un campo de repetición o un campo de agrupación o un campo mayor incluso dicen, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, que estado civil. Acá tengo soltero, soltero, soltero. Ya se repitió. Con que solamente se repite una vez, ya es un campo de repetición, ¿vale? Porque es un campo de repetición, a diferencia del campo principal. El campo principal, si yo digo, búscame tal root, me va a buscar una persona. Pero si yo en el campo, por ejemplo, de repetición digo, búscame los solteros, no va a encontrar un soltero, va a encontrar muchos, ¿ya? Campos de repetición también puede ser la comuna o tu ciudad, ¿ya? Usted puede decir, oye, pero ¿sabes que mi ciudad Santiago o mi ciudad Lima, mi ciudad, qué sé yo, Córdoba, etcétera, es única? Sí, perfecto, como ciudad física es una, pero tienes que pensar en Excel. Dentro de una base de datos Excel yo puedo tener muchos clientes de Santiago, muchos clientes de Lima, muchos clientes de Bogotá, muchos clientes de Caracas, muchos clientes de Brasilia o Sao Paulo, muchos clientes de Buenos Aires, etcétera, ¿ya? Etcétera. Entonces, a pesar de que físicamente es único, dentro de una base de datos se puede repetir porque se puede repetir tanto por cliente, por datos de persona, de alumno, etcétera. Bien. La edad. La edad también es un campo de repetición porque la edad, por ejemplo, si yo digo, muéstrame las personas que tengan 30 años, me va a mostrar todos los que tengan exactamente 30 años, pero también todo lo que es numérico lo puedo agrupar por mayor o menor. O sea, muéstrame la edad de mayor a 30 o menores a 30. Lo mismo que los sueldos, también es un campo de repetición, porque hay personas que pueden repetir su sueldo o se puede agrupar. Muéstrame los sueldos mayores a 500.000, menor a 500.000. Bien. Incluso hasta el nombre es un campo de repetición. ¿Por qué? Porque no solamente hay una Andrea, hay muchas Andreas y muchos Andrés. Bien. Ahora, ¿para qué me sirve este concepto que yo le acabo de enseñar? Me sirve por la sencilla razón de que si yo quiero trabajar con estadística en base de datos, si yo quiero ordenar, si yo quiero filtrar, si yo quiero subtotalizar o si quiero realizar tablas dinámicas, el tipo de campo que me sirve para eso es este, el campo de repetición. Porque como los datos se repiten, al repetirse los datos yo necesito estadística. Entonces, si usted quiere ordenar, siempre ordene por un campo de repetición. Si quiere filtrar, un campo de repetición. Si usted quiere subtotalizar, un campo de repetición. Si quiere hacer filtro avanzado, si quiere hacer tablas dinámicas, un campo de repetición es el campo que más va a ocupar porque es el campo que establece estadística. ¿Qué quiere decir que establezca estadística? Que como es un dato que se repite, me va a dar un valor estadístico. El valor estadístico significa cuénteme tantas personas, cuántas personas solteras tengo, qué personas cumplen con este sueldo, etcétera. Bien. Ahora, clasificación de los campos. Hay campos que son numéricos y alfanuméricos. Por ejemplo, acá en esta tabla, todos estos datos que están acá son alfanuméricos. ¿Por qué? Porque tienen una rayita. Alfanumérico porque es texto, alfanumérico porque es texto con números, alfanumérico, alfanumérico, alfanumérico y numérico. Excel toma como numérico estos valores que están acá. ¿Listo? Y por último, vamos a ver si entendimos esto. Por ejemplo, el root o DNI es un tipo único y le voy a colocar una U.
porque es único. Esto es solamente un repaso para que ustedes sepan más o menos de qué estamos hablando. Ojo que esta es una clase de criterio, acá yo no tengo la razón, ¿vale? No tengo la razón absoluta porque a lo mejor usted trabaja con una tabla donde los root se repiten o los DNI se repiten, entonces va a ser un campo de agrupamiento de repetición, ¿vale? Aquí solamente voy a nombrar la esencia del campo, o sea, lo que debería ser regularmente. El root es único, el nombre se puede repetir, ¿ya? Le vamos a colocar con mayúscula mejor, una U de única, una R de que se puede repetir. La patente de un vehículo o la patente de un local comercial, etcétera, es única, ¿ya? Y el sexo se repite porque hay muchas personas masculino, femenino o de cualquier género, ¿ya? Y el estado civil se repite en muchas personas solteras, casadas, viudas, separadas, unión libre, etcétera. Y la comuna o ciudad también se pueden repetir. Ojo, usted me puede volver a repetir, oye, pero es que Buenos Aires es único, che, no importa, se entiende que físicamente es única, pero dentro de una base de datos se puede repetir. La edad también se puede repetir eventualmente porque puedo tener mucha gente de 30 años o se puede agrupar como habíamos dicho y el sueldo es exactamente lo mismo. Fíjense que campos únicos tenemos solamente dos y campos repetitivos muchos. Clasificación, bueno, el root acá ustedes verán tiene una raya, entonces pasa a ser alfanumérico. El nombre es alfanumérico porque son textos o alfabético. Lo mismo que la patente, lo mismo que sueldo, lo mismo que el estado civil, lo mismo que la comuna y en este caso la edad y el sueldo son numéricos, ¿ya? Si usted tiene una patente comercial, generalmente las patentes comerciales son solamente numéricos, usted le coloca N. Pero acá yo tengo placas patentes de vehículos, son alfanuméricos, le coloqué A. Bien. Este concepto que acabo de enseñar es muy importante para que usted cuando quiera hacer una tabla de Excel y quiera llevar todos sus gastos, todo su stock físico, todo lo que usted quiera llevar en Excel, sus clientes, etcétera, sepa que tiene que cumplir con estos tres requisitos. La base de datos no pueden tener celdas vacías, sus campos tienen que ser de títulos diferentes en una sola celda y los datos tienen que ser uniformes cuando se repiten. Esta ha sido la clase de ahora que es más que más teórica y nos vemos en el próximo tema.